Una anciana sin hogar de 87 años fue humillada al pedir comida en una cafetería, pero un empresario se quedó en shock al reconocer el collar que ella llevaba. Era una mañana fría y lluviosa en el centro de la ciudad. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban desiertas, con pocas personas corriendo para refugiarse de la lluvia. Doña Marisa, una señora de 87 años, caminaba con dificultad, protegiéndose como podía con un viejo abrigo desgastado. Sus manos temblorosas sostenían una bolsa de plástico que contenía todas sus pertenencias. Marisa entró en la cafetería, sintiendo el contraste entre el frío de la calle y el calor acogedor del interior. El aroma de café fresco y pasteles recién horneados llenaba el aire, creando una sensación reconfortante. Miró alrededor, buscando un lugar para sentarse. Las mesas estaban ocupadas por personas inmersas en sus propias conversaciones y actividades. Algunas miradas curiosas y juzgadoras se dirigieron hacia ella, claramente incómodas con su presencia. Decidida, Marisa se dirigió al mostrador. El dependiente, un joven de apariencia arrogante, estaba ocupado ajustándose la corbata y charlando con una colega. Cuando finalmente notó la presencia de Marisa, frunció el ceño y la miró de arriba abajo con desdén. ¿Tiene dinero para pagar?, preguntó él con un tono de voz áspero y despectivo. Aquí no aceptamos limosnas. Marisa quedó paralizada, sintiendo sus mejillas arder de vergüenza. Las palabras del dependiente resonaron en su mente, aumentando la sensación de humillación. Abrió la boca para responder, pero las palabras fallaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba mantener la dignidad que le quedaba. En ese momento, un hombre alto y bien vestido, que estaba sentado cerca, se levantó y se acercó al mostrador. Era Ricardo, un empresario exitoso que frecuentaba la cafetería diariamente. Había observado la situación desde el principio y decidió intervenir. Con un tono calmado, pero firme, se dirigió al dependiente. Yo pagaré su café y, por favor, trate a todos los clientes con respeto, dijo Ricardo mirando directamente a los ojos del dependiente. El dependiente, sorprendido, se sintió avergonzado. Rápidamente preparó un café y se lo entregó a Ricardo, quien, a su vez, guió a Marisa hasta una mesa cerca de la ventana. Ricardo sacó una silla para Marisa y esperó a que ella se sentara antes de tomar asiento él mismo. Gracias, señor, dijo Marisa con una voz débil pero agradecida. Yo no quería causar problemas. No se preocupe por eso, respondió Ricardo con una sonrisa reconfortante. Todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. Marisa miró al hombre frente a ella, sintiéndose un poco más segura. Después de un momento de silencio preguntó: ¿Cómo se llama usted, joven? Me llamo Ricardo, respondió él amablemente. ¿Y usted cómo se llama? Marisa, dijo ella, esbozando una leve sonrisa. Es un placer conocerlo, Ricardo. Mientras Marisa llevaba la taza de café a sus labios temblorosos, Ricardo notó un collar en su cuello. Era un collar simple, pero algo en él le parecía extrañamente familiar. Frunció el ceño, tratando de recordar dónde había visto ese collar antes, pero decidió no preguntar en ese momento, prefiriendo no molestar más a la señora de lo que ya había sido. Marisa bebió su café en silencio, sintiéndose un poco más confortada por la amabilidad inesperada. Ricardo, por otro lado, no podía dejar de pensar en el collar. Sentía que había algo más en esa historia, algo que necesitaba ser descubierto. Marisa terminó su café con una expresión serena en su rostro. Ricardo, observándola, se dio cuenta de que parecía hambrienta. Decidido a ayudar un poco más, llamó nuevamente al mesero, esta vez con un tono más amable. ¿Podría traer un sándwich y un jugo, por favor?, pidió él, asegurándose de que Marisa tuviera algo para comer. El mesero, aún avergonzado por el incidente anterior,
Atendió rápidamente el pedido. En pocos minutos, una comida sencilla pero nutritiva fue colocada frente a Marisa. Ella miró a Ricardo con ojos llenos de gratitud. «Gracias, Ricardo. Eres muy amable», dijo Marisa, comenzando a comer despacio, como si saboreara cada bocado. «No tienes que agradecer», respondió Ricardo con una sonrisa. «Solo quiero que estés bien». Mientras Marisa comía, los dos conversaron un poco más. Ricardo preguntó sobre cómo estaba ella y cómo había llegado a esa situación. Marisa contó su historia con una mezcla de tristeza y resignación. «No sabía qué haría hoy», comenzó ella, la voz temblando ligeramente. «Tenía mucha hambre y apareciste como un ángel en mi vida. No sé cómo agradecerte por eso». Ricardo escuchó atentamente, sintiendo una compasión creciente por esa mujer. El collar en su cuello continuaba intrigándole, pero no quiso presionarla con preguntas en ese momento. Después de terminar la comida, Marisa limpió su boca con una servilleta y sonrió a Ricardo. «No imaginas cuánto significó esto para mí. Gracias, de verdad», dijo ella. «Fue un placer ayudar», respondió Ricardo sinceramente. «Espero que las cosas mejoren para ti, Marisa». Ricardo se levantó, listo para ir al trabajo. Marisa también se levantó, ajustando la bolsa de plástico que cargaba sus pocos pertenencias. «Cuídate, Marisa. Espero verte nuevamente», dijo Ricardo, ofreciendo una última sonrisa antes de salir de la cafetería. Marisa lo despidió con un gesto, observándolo marcharse. Ricardo caminó hacia su oficina, pero su mente estaba llena de pensamientos sobre la señora que acababa de conocer. Durante todo el día, mientras manejaba reuniones y decisiones empresariales, la imagen del collar no salía de su cabeza. Más tarde, cuando llegó a casa, Ricardo se sentó en su sillón favorito, intentando relajarse después de un largo día de trabajo. Sin embargo, la imagen de Marisa y el collar continuaba asediándolo. Sabía que había algo familiar en ese collar, algo que no lograba identificar completamente. Ricardo tomó un álbum de fotos antiguas, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a recordar de dónde conocía ese collar. Al día siguiente, Ricardo despertó con la mente aún absorta en el extraño encuentro con Marisa. Los recuerdos de la anciana y el collar seguían girando en sus pensamientos, como piezas de un rompecabezas que aún no lograba ensamblar. Tras vestirse y tomar un rápido desayuno, decidió volver a la cafetería con la esperanza de encontrarla nuevamente. El camino hasta la cafetería estuvo marcado por una mezcla de ansiedad y curiosidad. Al entrar, fue recibido por el habitual aroma de café fresco y pasteles recién horneados, pero su mente estaba lejos de la rutina matinal. Se sentó en su mesa habitual, pidió un café y comenzó a observar a las personas alrededor. Mientras esperaba que su café fuera servido, Ricardo miraba distraídamente por la ventana. Fue entonces cuando la vio nuevamente. Marisa estaba afuera, parada bajo la marquesina de la cafetería, intentando protegerse del viento frío que soplaba por la calle. Parecía aún más frágil que el día anterior, y Ricardo sintió un apretón en el corazón. Se levantó rápidamente y fue hasta la puerta. Abriéndola, saludó a Marisa con una sonrisa cálida. «Buenos días, doña Marisa», dijo él con voz amable. «Por favor, entre. Hace mucho frío afuera». Marisa, sorprendida al verlo nuevamente, sonrió tímidamente y entró en la cafetería, aceptando la invitación. Ricardo la condujo hasta la mesa donde estaba sentado y sacó una silla para ella. «Gracias, Ricardo», dijo Marisa con gratitud en los ojos. Ricardo hizo un gesto al mesero, pidiendo otro café. Se sentaron en silencio por algunos momentos, disfrutando de la compañía del otro y del calor reconfortante de la cafetería. Aunque no decían mucho, había una comprensión tácita entre ellos, un vínculo que se formaba lentamente.
El silencio entre Ricardo y Marisa se prolongó por algunos momentos, llenado solo por los suaves sonidos de la cafetería. Ricardo, aún intrigado por la figura frente a él, decidió iniciar una conversación. «Doña Marisa, si no es mucho pedir, me gustaría saber más sobre su historia», dijo él con un tono de voz acogedor. Marisa miró a Ricardo, percibiendo la genuina curiosidad y compasión en sus ojos. Tras un breve suspiro, comenzó a hablar, su voz cargada de recuerdos. «Nací en un pequeño pueblo del interior», empezó ella, una leve sonrisa nostálgica apareciendo en sus labios. «Tuve una infancia simple, pero feliz. Mis padres eran agricultores y trabajaban duro para sostenernos. Teníamos poco, pero éramos una familia unida». Ricardo escuchó atentamente mientras Marisa continuaba, describiendo su juventud con cariño. Contó sobre los campos donde jugaba, las fiestas tradicionales del pueblo y los amigos que hizo a lo largo de los años. «Recuerdo las fiestas juninas, cuando todo el pueblo se reunía para bailar y celebrar», dijo ella, sus ojos brillando al recordar. «Me encantaban esas noches. Eran tiempos más simples y alegres». «A los 18 años conocí a Alejandro», continuó Marisa, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y tristeza. «Era un joven trabajador y muy cariñoso. Nos enamoramos rápidamente y pronto nos casamos. Fue un tiempo maravilloso, lleno de sueños y esperanzas». Ricardo sonrió, imaginando a Marisa joven y enamorada, viviendo una vida llena de promesas. Marisa siguió contando sobre los primeros años de casada, cuando ella y Alejandro trabajaron arduamente para construir una vida juntos. «Alejandro era albañil y yo cosía para ayudar con los gastos», explicó ella. «Trabajamos duro y compramos una pequeña casa. Vivíamos de manera modesta, pero estábamos felices. Pasamos muchos años así, apoyándonos mutuamente en todo». Marisa se detuvo por un momento, sus ojos distantes, reviviendo los recuerdos de los días felices junto a su amado. Ricardo permaneció en silencio, respetando el momento y permitiéndole continuar cuando estuviera lista. «Pero, como suele pasar en la vida, surgieron desafíos», dijo ella finalmente, con un suspiro profundo. «Alejandro enfermó gravemente hace algunos años. Fue un tiempo muy difícil. Él era el pilar de nuestra familia y ver su salud deteriorarse fue devastador». La voz de Marisa tembló levemente al hablar de la pérdida de su esposo. Ricardo percibió el dolor que aún cargaba y sintió un profundo respeto por su resiliencia. «Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente él falleció», continuó Marisa, la tristeza en sus ojos. «Después de la muerte de Alejandro, las cosas empezaron a desmoronarse. Sin él, fue difícil mantenerlo todo. Cada día era una lucha, pero traté de seguir adelante, aferrándome a los recuerdos de los buenos tiempos que pasamos juntos». Ricardo sintió una ola de compasión crecer dentro de él. Marisa había enfrentado tantas dificultades y aún así había encontrado fuerzas para continuar. Sabía que había más en la historia de ella, pero decidió no presionarla a hablar sobre el collar o los detalles de cómo terminó en la calle. «Doña Marisa, su historia es inspiradora. Su fuerza y resiliencia son notables», dijo Ricardo sinceramente. «Gracias por compartirla conmigo». Marisa sonrió, sintiéndose valorada y comprendida. El vínculo entre los dos se fortalecía con cada momento, a pesar de las palabras no dichas y las historias no contadas. Ricardo se encontró reflexionando sobre su propia vida y los desafíos que había enfrentado. Sentía una profunda admiración por Marisa y un creciente deseo de ayudarla. Sabía que, de alguna manera, el destino había cruzado sus caminos y estaba determinado a hacer una diferencia en su vida. Después de un momento de silencio, Ricardo, aún intrigado por la figura frente a él, decidió iniciar una conversación de nuevo. «Doña Marisa,
Si no es mucha molestia, me gustaría saber más sobre su historia, dijo él, con un tono de voz acogedor. Marisa miró a Ricardo, percibiendo la genuina curiosidad y compasión en sus ojos. Tras un breve suspiro, comenzó a hablar, su voz cargada de recuerdos. Después de que Alejandro falleció, las cosas se volvieron muy difíciles, comenzó ella, la voz trémula. Las cuentas comenzaron a acumularse. Primero fueron los gastos médicos, luego el alquiler, la comida. Parecía que todo se desmoronaba al mismo tiempo. Ricardo escuchó atentamente, sintiendo un apretón en el corazón por Marisa. No podía imaginar lo difícil que debió haber sido para ella manejar todo eso sola. Hice lo mejor que pude para mantener todo en orden, pero cada mes las deudas solo aumentaban, continuó Marisa, mirando sus manos envejecidas. Cuando me di cuenta, el banco ya estaba tomando mi casa. Perdí todo, Ricardo. Todas mis pertenencias, mi seguridad, mi hogar, todo se fue. Ella hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Durante ese tiempo, mi hija me ayudaba mucho en casa. Era una joven fuerte y determinada, y hacía todo lo que podía para sostenernos, dijo Marisa, los ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero 3 años después de la muerte de Alejandro, mi hija enfermó gravemente. Hice todo lo que pude para cuidarla, pero la enfermedad fue más fuerte. Ricardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esto. La pérdida de su marido ya era devastadora, pero perder a una hija poco después era un dolor inimaginable. Mi hija era la luz de mi vida, Ricardo, continuó Marisa, la voz ahogada por la emoción. Este collar es la única cosa que me queda de ella. Es mi recuerdo más preciado. Ella era todo para mí, y perderla fue como perder una parte de mí misma. Ricardo quedó en shock con la historia de Marisa. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y dolorosos, pero una pregunta predominaba sobre todas. ¿Quién era la hija de Marisa? Necesitaba saberlo. Reuniendo coraje, preguntó con voz temblorosa: «Doña Marisa, ¿cómo se llamaba su hija?» Marisa suspiró profundamente antes de responder. «Se llamaba Sofía», dijo con un brillo en los ojos que reflejaba tanto amor como dolor. Sofía era una joven maravillosa, llena de vida y sueños. Ricardo sintió su corazón acelerarse. El nombre resonó en su mente, trayendo recuerdos que había guardado profundamente. Tratando de mantener la calma, preguntó más sobre el collar. «Este collar», mencionó, que es un recuerdo precioso. «¿Tiene algún significado especial?» Marisa asintió, tocando delicadamente el collar en su cuello. «Este collar se abre», explicó. «Dentro de él hay una pequeña foto de Sofía. Es una de las pocas cosas que me quedan de ella». Ricardo, sintiendo una mezcla de esperanza y temor, pidió con voz vacilante: «¿Podría mostrarme la foto, por favor?» Marisa miró a Ricardo, percibiendo la urgencia en su voz. Con manos temblorosas, abrió el collar y reveló la pequeña foto dentro de él. Ricardo miró fijamente la imagen, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Allí estaba Sofía, con esa sonrisa radiante que conocía tan bien. Comenzó a temblar y las lágrimas empezaron a correr por su rostro. «Sofía», murmuró con la voz entrecortada. «¿Sofía Rodríguez?» Marisa, atónita, miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. «Sí, sí», respondió rápidamente. «Rodríguez era el apellido de Alejandro que Sofía llevaba. ¿Conociste a mi hija?» Ricardo comenzó a llorar intensamente, la pena y la añoranza que había guardado durante tanto tiempo, finalmente liberándose. «Sofía», repitió, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Quien le dio este collar fui yo. Estaba saliendo con Sofía. Este collar fue el primer y único regalo que pude darle». Marisa quedó en shock, su mundo girando con la revelación. Miró a Ricardo con incredulidad. No puede ser».
dijo con la voz temblorosa. ¿Esto es real? ¿Cómo es posible? Ricardo, aún llorando, miró a Marisa con una profunda tristeza en los ojos. Lo siento mucho, doña Marisa, dijo él con la voz entrecortada. No pude ir al funeral de Sofía. Justo esa semana estaba en un viaje de negocios en otro país. Cuando descubrí la muerte de Sofía, no pude regresar a tiempo para una última despedida. Marisa sintió una oleada de tristeza y compasión por Ricardo. Sabía lo que era perder a alguien tan importante y vio que él también cargaba con un pesado fardo. Estábamos planeando, continuó Ricardo con la voz quebrada por la emoción, que yo la conociera, Marisa. Sofía quería que conociera a su madre para aprobar nuestra relación, ya que su padre había fallecido hacía algunos años. Marisa miró a Ricardo, percibiendo la sinceridad en sus palabras. Trataba de absorber la magnitud de lo que acababa de escuchar. Ricardo y Sofía estaban enamorados, planeando un futuro juntos, y ahora él estaba frente a ella, cargando el mismo pesar. Mi hija era la luz de mi vida, Ricardo, dijo ella con la voz ahogada por la emoción. Este collar es lo único que me queda de ella. Es mi recuerdo más preciado. Ella lo era todo para mí, y perderla fue como perder una parte de mí misma. Ricardo miró a Marisa, comprendiendo la profundidad de su dolor. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras procesaba el impacto de la revelación. Sofía había sido una parte esencial de sus vidas, conectándolos de una manera que ambos nunca podrían haber imaginado. El silencio se apoderó de la cafetería mientras los dos procesaban la revelación. El dolor compartido, el recuerdo de Sofía y el destino que los había unido allí, en ese momento, crearon un vínculo inquebrantable entre ellos. Ricardo sabía que necesitaba hacer algo para ayudar a Marisa. La historia de Sofía, el dolor que compartían y la conexión inexplicable que sentía con Marisa lo impulsaban a tomar una acción concreta. Ricardo, aún llorando, miraba a Marisa con una determinación creciente. Sabía que no podía dejar que esa situación continuara tal como estaba. No puedo permitir que esto siga así, doña Marisa, dijo, con la voz todavía quebrada por la emoción. No puedo verte sufrir de esta manera. Necesito hacer algo. Marisa lo miró con ojos llenos de sorpresa y confusión, tratando de entender lo que él estaba a punto de decir. ¿Sabes?, continuó Ricardo, secándose las lágrimas. Desde la muerte de Sofía nunca he salido con nadie y no lo haré. Lo que sentía por ella nunca lo sentiré por nadie más. Ella era única, insustituible. Hizo una pausa, respirando hondo para calmar las emociones. Vivo solo en un gran apartamento. Es cálido y confortable. El dinero nunca ha sido un problema para mí. Mis padres, que ya fallecieron, me dejaron una empresa exitosa y siempre he tenido todo lo que necesitaba, excepto a Sofía. Y ahora tú, Marisa, eres lo único que puede devolverme los recuerdos de los momentos felices que pasé con ella. Marisa permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Sentía el peso de las emociones de Ricardo y la sinceridad en su petición. «Te pido que vengas a vivir conmigo en mi apartamento», dijo Ricardo con voz llena de esperanza y sinceridad. «Serás como una madre para mí. Después de todo, eres la madre de la mujer de mi vida». Marisa dudó. La idea era abrumadora. Nunca imaginó que alguien se preocuparía tanto como para ofrecer algo así, pero la sinceridad en los ojos de Ricardo, el respeto y el dolor que él compartía, la hicieron reconsiderar. Sentía que tal vez, solo tal vez, eso sería una oportunidad para ambos de encontrar algo de paz y consuelo. «Ricardo, yo no sé qué decir», comenzó Marisa con voz temblorosa. «Es muy generoso de tu parte, pero no quiero ser una carga para ti». «No serás una carga», dijo Ricardo, tomando las manos de Marisa con firmeza. «Al contrario, serás una compañía, una familia.
Por favor, déjame hacer esto por ti y por Sofía. Marisa sintió una oleada de emoción, sus resistencias disolviéndose lentamente. Finalmente, asintió, aceptando la propuesta. «Está bien, Ricardo», dijo ella, con una pequeña sonrisa. «Si esto es realmente lo que quieres, acepto». Ricardo sonrió, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Inmediatamente comenzó a planear la mudanza de Marisa. Al día siguiente, ambos fueron a las tiendas y Ricardo compró ropa nueva para Marisa. Quería que ella se sintiera cómoda y acogida en su nuevo hogar. Mientras elegían la ropa, Marisa se sentía un poco incómoda con tanta atención, pero Ricardo la tranquilizaba constantemente. «Quiero que te sientas a gusto, doña Marisa. Mereces todo el confort y la felicidad». Marisa, con los ojos brillando de gratitud, finalmente comenzó a aceptar su nueva realidad. A medida que pasaban los días, Marisa y Ricardo comenzaron a crear una rutina juntos. La presencia de Marisa trajo una sensación de hogar al apartamento de Ricardo, y la compañía de Ricardo dio a Marisa un nuevo propósito y seguridad. Pasaron muchas noches conversando sobre Sofía, compartiendo recuerdos e historias, riendo y llorando juntos. El vínculo entre ellos se fortaleció, transformando el dolor en un nuevo tipo de familia. Espero que hayas disfrutado de la historia. Por favor, suscríbete al canal y deja un comentario sobre lo que te pareció la historia. Un gran abrazo y hasta el próximo video.